bienvenida a Úrsula Marlene Asta. Ursu, feliz día. Muy feliz día, ¿cómo están? Acá andamos, escuchando a Milei. Bueno, entonces no deben estar muy bien. Soy el topo que va a destruir al Estado por dentro, a eso vine. Bueno, hay que hablar de los despidos que ya están anunciados. De hecho, hay un comunicado en las últimas horas de la oficina de la presidencia, que lo publicaba Adorni, ¿no? También. El vocero, me imagino que hoy habrá algún tipo de pregunta en la conferencia de prensa. Es el ex Ministerio de las Mujeres, Ursu. Sí, en el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es en realidad fue un ministerio creado como un ministerio durante la gestión anterior, pero que bueno, en realidad es un mecanismo, digamos, de género, la institucionalidad de género de la Argentina, que fue creada en los años 90, más particularmente en el año 92, a raíz de los compromisos internacionales que la Argentina asume y que debe cumplir. Me refiero a la Convención sobre el deber de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW de la ONU. La Argentina crea un mecanismo de género. Primero, y en ese momento fue el Consejo de la Mujer, después mutó de nombre el Consejo de las Mujeres. Durante el periodo del 2015 al 2019 se le llamó Instituto Nacional de las Mujeres, y durante el periodo de gobierno de Alberto Fernández se convirtió ese mecanismo de género de la Argentina en un ministerio. La situación de hoy es una situación absolutamente sin precedentes, porque implica el desguace de la institucionalidad de género de la Argentina, ¿no? Más allá, además, del desmantelamiento del ministerio como tal. Lo que decían ayer, que estabas mencionando respecto de lo que publicaba Adorni y el Ministerio de Justicia, es un comunicado que emiten cerca de las 10 de la noche de este día jueves, después de un día muy intenso de movilización mediática en redes, de referentes del feminismo, de figuras públicas, de figuras de la política e incluso internacionales, visibilizando el conflicto que las trabajadoras y los trabajadores dieron lugar para visibilizar. Entonces, ayer por las 10 de la noche aproximadamente, lo que publica el Ministerio de Justicia es que se concretó el cierre del ex Ministerio de la Mujer. Leo el primer parrafito: en línea con el mandato del presidente Javier Milei, achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados. En diciembre del 2023 el Gobierno Nacional dispuso que este ministerio se transforme en una subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva. Bueno, después sigue con una serie de otras cuestiones muy provocadoras, incluso mentirosas. Y esto lo publica, te decía, este jueves a las 10 de la noche, después de los movimientos realizados. Lo que sucedió hacia adentro, esto explota, digamos, por decirlo de alguna manera, esta semana, cuando después de conocerse que luego de haber sido rebajado el ex Ministerio de las Mujeres a una subsecretaría con ese rango, como ocurrió con muchos otros ministerios, porque formaba parte de Capital Humano, hace unos días se hizo el traspaso al Ministerio de Justicia. Finalmente esta semana se supo, en un primer momento, que el Ministerio de Justicia solo iba a recibir una dotación de 100 personas de las aproximadamente 600 que hoy actualmente tiene el Ministerio, pero finalmente, eso fue el martes, entre el día miércoles y el día jueves, se conoce que directamente la subsecretaría va a ser disuelta, que sería algo así como absorbida sus funciones por otras subsecretarías o secretarías dentro del mismo Ministerio de Justicia, y que ya no existe la figura como tal. Su titular hasta ese momento, que es Claudia Barcia, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en su cargo anterior y licenciado durante este tiempo y al que vuelve ahora, presentó la renuncia indeclinable, planteó ella el día de ayer después de una llamada por la noche del día anterior de Baños, que es el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, donde directamente le dice que esto no va a existir más, que se elimina y que entonces ella tiene que renunciar. Ese es un poco el derrotero
de los hechos, pero haber sido clara de esta semana. Sí, quedó muy claro. Ursu, te quería preguntar, porque bueno, el gobierno quiere obviamente poner el foco en la motosierra y en la cantidad de despidos que, según ellos, beneficia su plan de gobierno, porque bueno, que quieren achicar el Estado. Pero más allá de la preocupación, ¿no?, de la cantidad de gente que se queda sin su sustento diario, te pregunto por las implicancias. ¿Qué pasa con todas las políticas apuntadas a los sectores más vulnerables, sobre todo, ¿no?, de mujeres que se vienen implementando? ¿Eso queda en la nada completamente? Claro. Bueno, ustedes saben, yo soy también, bueno, además de trabajadora en radiográfica, trabajadora en ese exministerio. Lo cierto es que no hay hoy ninguna, y hay dos cosas que se están buscando visibilizar. Por un lado, lo que vos decías, Ley, que es, digamos, que quedan en la calle. Hoy ya no sabemos ni siquiera si es el 80% o si es la totalidad. Es ridículo, digamos, hacer la diferencia, porque en realidad es el desguace total y es, bueno, el despido de la planta completa, en principio, de este organismo, y por otro lado, la continuidad de esas políticas públicas. Hoy no hay ninguna previsión de que esas políticas públicas puedan continuar, y se cae de suyo, digamos que es imposible que se lleven adelante determinadas políticas públicas. Por un lado, sin la dotación de personal necesaria y especializada para llevarlas a cabo, y con el conocimiento y la experiencia para llevarlas a cabo. Y por otro lado, en el marco de una regresión absoluta de las políticas públicas, del presupuesto del Estado, de las articulaciones dentro de los mecanismos estatales, ¿no? Es muy difícil pensar que esto pueda seguir así, tal y como está. Hay un montón de programas vigentes. Uno, quizás el más masivizado públicamente, es la línea 144 de atención. Claro. Pero hay un montón más: el programa Acompañar, otros programas, digamos, que implican erogación presupuestaria para algunos proyectos. El Acompañar es para mujeres en situación, para personas en situación de violencia de género. Todas las áreas que implican diversidad, igualdad, las áreas que tienen toda la cuestión de la formación, que implica la ley Micaela, que también está vigente, el monitoreo del cumplimiento del cupo laboral travesti trans, otra norma que está vigente, además de la norma que rige al organismo, que es la de protección integral contra la violencia de género. Ursu, por todo lo que estás contando, el Estado argentino entonces va a transitar un proceso de ilegalidad. Bueno, de hecho, a ver, hacer algunas, por ejemplo, quien fue su titular cuando fue el Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, lo que planteaba es la denuncia a nivel internacional por el incumplimiento de los organismos internacionales. Así lo hicieron otras personas. Bueno, también se expidieron las últimas dos autoridades que fueron ministras. Hay otra publicación relevante, porque los mecanismos internacionales a los que adscribe la Argentina y sobre los que tiene responsabilidad son: uno, la Convención de CEDAW, y otro, lo que se llama la Convención de Belén do Pará. El Comité de Expertas del Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, ayer por la noche, de este mecanismo internacional, de hecho se expidió al respecto. Previamente a conocerse el comunicado del Ministerio de Justicia, plantearon que, según la información suministrada hasta el momento respecto de la situación en la Argentina, esto implica retrocesos en la institucionalidad del país, y que de concretarse ese cierre va a impactar directamente sobre las capacidades estatales, comprometiendo seriamente la obligación del Estado a proteger a las mujeres. Bueno, es decir, claro, resquebrajar la institucionalidad de género de la Argentina, que, como decía, tiene 40 años de existencia, implica a priori, y es un mecanismo sin duda a seguir para defender eso. Claro, somos un símbolo en la ampliación de derechos. A ver, somos la Argentina de las madres de Plaza de Mayo. No somos El Salvador, ¿no? Con todo el respeto a El Salvador, pero nos están comparando con un país sucho, y la verdad que la Argentina es otra cosa. Ursu, vos, ¿desde qué año estás en toda esa política? 2010, ¿no? Yo trabajo desde el 2011. 2011. Ingresé en el año 2011 a lo que era entonces el Consejo Nacional de las Mujeres.
¿Qué te interesaría destacar, digamos, de todo por acá? Yo sé que genera mucha bronca, ¿no? Aparte, el comunicado es bravucón, son Sí, provocadores. absolutamente. Una cosa revanchista, bueno, a lo que Revanchista. venimos acostumbrados Lo que estamos últimamente, viendo. pero que sí, y que además, Lucas, ahora te voy a tu pregunta, pero esto se conoce previamente, hay un pase al Ministerio de Justicia que implica, bueno, todo esto que conocemos, pero el 31 de junio se vencen miles de contratos en el Poder Ejecutivo Nacional, Claro. y es probable que vuelva a haber, así como en marzo, un nuevo desguace muy grande, que son, por un lado, políticas públicas que se pierden, y por otro lado, puestos de trabajo que no se recuperan. Sí, decime. No, en la trayectoria, digamos, destacar hechos de magnitud de lo que fue toda esta política que se fue construyendo seguramente con aciertos y con errores. No es que acá hay que reivindicar todo lo que fuera el gobierno de Alberto Fernández, que fue construir el ministerio, porque sabemos que seguramente hubo muchas cuestiones a corregir, pero bueno, vos estuviste en el Ellas Hacen, diferentes políticas que fueron de avanzada a nivel regional. Sí, a ver, incluso la ley que tiene la Argentina para su momento cuando sale en 2009 es de avanzada porque reconoce múltiples modalidades y tipos de violencia contra las mujeres. Bueno, esa es la forma en la que lo usa la norma, dando cuenta, digamos, de un fenómeno, de una problemática social en sus distintas formas y en distintos ámbitos y en distintos espacios y su interrelación, ¿no? Que da, por lo menos, digamos, la consagración en una norma de un debate que se ha dado la sociedad argentina. Eso es en el año 2009. Incluso, bueno, ya que estamos en nuestro campo, el día periodista, incluso la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, en algunos tramos de su articulado, retoma partes de la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Y después de un montón de conquistas que tuvo la Argentina y que obviamente fueron dándose lugar, luego de esos debates públicos, sociales y del pueblo argentino, plasmados en normativas, en programas, en formas, digamos, dentro de la articulación del Estado. Con eso me refiero a los debates que se han dado sobre la ley de identidad de género, sobre estas últimas leyes que mencionaba, el cupo laboral trans y trans, la ley de educación sexual integral, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, todo ese debate que se ha dado en la sociedad argentina, obviamente tuvo su lugar. Sí, vos mencionabas un momento que fue lo del programa Ya Hacen, que fue un programa de ingreso social, un programa de trabajo con una erogación presupuestaria, como era en ese momento, bueno, otros programas, pero que sí vino a dar cuenta en aquel momento de una dimensión, digamos, a la que el Estado no podía llegar, que tenía que ver con una situación, digamos, donde está la pobreza extrema, donde lamentablemente también radica hoy, que es el núcleo duro de las familias monomarentales, que son esas madres que sostienen hijos y que, digamos, en la escala, digamos, social, sin duda están por debajo de todo, ¿no? Porque implica no solo ingresos, sino, bueno, no poder estudiar, sostener una familia. Entonces el programa Ya Hacen, en aquel momento, digamos, se abre muy particularmente, eso es el Ministerio de Desarrollo Social, tuvo que ver con el ingreso a un programa por haber atravesado una situación de violencia de género y un montón de otras cuestiones que implicaban, bueno, cantidad de hijos, no tener otro trabajo formal y un montón de otros elementos, que en realidad fue un programa en articulación que tuvo en ese momento el Consejo Nacional de las Mujeres dentro de dispositivos territoriales, junto con un montón de otros ministerios. Claro, hay que recordar, esto fue la segunda presidencia de Cristina, ¿no? Sí, fueron dispositivos territoriales con la participación de múltiples ministerios, sí. Y esa sí fue una de las políticas de muchas otras que vinieron después, de lo que fue también, digamos, hay un recorrido en materia incluso de debate en la comunicación, bueno, y en otros lados, y después sí tenemos que destacar el último tramo, después de lo que es el 2015, con una enorme visibilidad, diría, del movimiento
feminista, de esa discusión dentro de las organizaciones ya existentes, sindicales, políticas, clubes, lugares de trabajo, etcétera, y que obviamente tuvo un impacto sobre las políticas públicas, porque de hecho en aquel momento la línea 144, que ya existía por esta ley que digo, 2009, pero creció muchísimo, se crearon muchos más puestos de trabajo para poder sostener Para finalizar, con respecto a la 144. línea, o sea, con este esquema la línea desaparece. A ver, No sabemos. no hay previsión de qué desaparece, qué no desaparece, qué absorbe y qué no absorbe. Lo que sí es claro, dado la situación y los elementos que hay sobre la mesa de lo que fue comunicado, es que es un desguace total del organismo. En la línea 144 hay muchas más personas de la dotación inicial de 100 Sí. que decían dejar en total, y hoy ni siquiera se habla de eso. Entonces, bueno, estamos ante una inminente desarticulación total del mecanismo de género en Argentina, con todo lo que conlleva adentro. Y la última, ¿cómo siguen los reclamos? Porque ayer hubo movida, hay unidad ahí de ATE y UPCN, ¿cómo viene el plan de lucha? Bueno, en el caso de ATE hubo una asamblea el día martes donde se definieron algunas acciones. El día miércoles, entre miércoles y jueves hubo una radio abierta y una concentración en una de las sedes del organismo, otra asamblea respecto a los últimos cambios informativos, y se está convocando para el día martes una movilización que se espera sea grande, Sí. porque se está convocando ampliamente a una suerte de asamblea y de gran encuentro el día martes a las 3:30 de la tarde en el Congreso, y ese mismo día, el martes, a las 10 de la mañana en el Congreso va a estar recibiendo a las trabajadoras y los trabajadores la Comisión de Género de la Cámara de Diputados para poder informar y contar, ¿Qué semanita nos espera? Martes esta Una marcha, semana muy... miércoles Sí. ley de bases. Bueno, Ursu... En el caso sí. de UPCN, que me tiene una asamblea el día de hoy, así que bueno, se están generando en cada uno de los sectores de afiliadas y afiliados las respectivas acciones. Y mientras tanto la semana que viene sí, muy intensa, porque el martes al menos están pautadas estas dos acciones. Ojalá haya unidad ahí, ¿no? Es fundamental que ATE y UPCN puedan articular. Bueno, Ursu, te mandamos un fuerte abrazo y hoy te vemos en la transmisión entera. Un abrazo enorme, ahí nos vemos. Y feliz día.